El día de hoy, salió la nueva unidad de Lumberfest, hablamos Lunasa, de Angel of Salvation. Aquí están sus estadísticas. Ella cuenta con el Omni Strike, que va desde un rango efectivo de menos 100 hasta 450 de rango efectivo, el Strona enemigos rojos, zombies, aliens y reliquias, el 100% de probabilidad de congelar a los enemigos de este tipo durante 2 segundos. El Zombie Killer, el 100% de probabilidad de crear explosiones, el paraoleadas y las inmunidades al curse y explosiones. Bueno, hablemos ahora sí de su uso en batalla. Primero que nada, ella no tiene malas estadísticas, pudiendo ser una buena unidad con una vida muy similar a la de Dark Castle, además de un rango de ataque de 400, lo que le permite poder ser protegida exitosamente en varias ocasiones, una velocidad de 16, y un muy buen DPS para ser sincero. Su 100% de probabilidad de congelar a los enemigos rojos, aliens, zombies y reliquias está bastante bien, teniendo en cuenta su tiempo de ataque de 5.67 segundos, lo que no está para nada mal. Aunque el hecho de que ya no vaya dirigida a todos los enemigos con rasgos es un problema, no solo rompe la tradición, sino que excluyeron a enemigos un poco más problemáticos a los cuales podría haber mejorado mucho más, si bien enemigos Acuso Ángeles hubiese sido mucho mejor que ir dirigida a enemigos rojos o aliens por ejemplo, ya que podría ser más eficiente contra estos rasgos que muchas veces un congelamiento vendría realmente bien, sin contar que las reliquias también están bastante opacadas, mientras que los zombies son un buen rasgo a ir, aunque su alta velocidad arruina un poco las cosas, ya que enemigos que estén excavando saldrán detrás de ella, un poco menos de velocidad sería una buena implementación. Hablando de su velocidad, este es demasiado para adelantarse a los escudos en muchas ocasiones, aunque su rango que se le pudo bajar un poco. Las explosiones son un buen detalle, si bien es una habilidad bastante nueva, están bastante bien pensadas, ya que su congelamiento también abarca un buen uso aquí. Las explosiones activarán su congelamiento, y teniendo en cuenta que estas mismas podrán llegar a objetivos más lejanos de los recurrentes, esto vendrá incluso mejor, lo que ayuda bastante a poder atacar a enemigos más lejanos, así que se agradece bastante. Zombie Killer es genial y casi obligatorio para cualquier unidad con este rasgo incluido entre sus prefecturas. El paraoleadas fácilmente tiene un grado de uso increíble, si bien la cantidad de unidades con esta habilidad es realmente diminuta, no hay muchas que realmente puedan proteger tan bien como ella. Las mejores opciones como Yami y Miku Saga 2020 que tienen un rango de ataque de 350 y funcionan realmente bien, imagínate una unidad de 400 de rango, realmente no solo cumple con su propósito exitosamente, sino que protege de forma adecuada, aunque unidades con menos rango que ella son vulnerables a las oleadas si es que se adelantan a ella, esto se debe principalmente a su rango de ataque, por lo que deja unidades vulnerables, pero no es para tanto. Y ambas inmunidades están muy bien, ya que es de seguro que habrán más enemigos con explosiones en un futuro muy cercano, y la inmunidad al curse es vital para ella a la hora de luchar contra enemigos reliquias, especialmente para que su strong y congelamiento no se vean afectados. Realmente no es una mala unidad, tiene su buen uso, pero no es ni de chiste la mejor, aunque para mí es una muy buena. ¿Qué te parece esta unidad?